Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de dónde nos estés oyendo. El día de hoy hablaremos sobre los oscuros sucesos que marcaron al Japón para siempre en la historia. La oscuridad en la historia. Armas biológicas y atrocidades del siglo XX. Hoy quiero llevarlos en un viaje a una época que, aunque sombría, está llena de lecciones vitales para nuestra humanidad. Nos trasladaremos al corazón del siglo XX, un periodo marcado por avances tecnológicos, ideologías extremas y conflictos devastadores. Nos centraremos en algunos de los capítulos más oscuros protagonizados por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos sobre las armas biológicas y las atrocidades cometidas contra miles de inocentes, incluyendo experimentos inhumanos realizados por la Unidad 731 y los horrores de la masacre de Nanjing. Si bien estos temas pueden ser inquietantes, también son un recordatorio de la necesidad de recordar y aprender del pasado para construir un futuro más humano y compasivo. El auge del ejército imperial japonés y sus prácticas inhumanas. El ascenso del Japón imperial en el siglo XX estuvo marcado por un fervor nacionalista y una sed expansionista que lo llevó a buscar la dominación de Asia. Con su poderoso ejército y una maquinaria bélica bien organizada, Japón extendió su influencia por China, Corea y el sudeste asiático. Sin embargo, este crecimiento no solo se basó en tácticas militares convencionales, sino también en métodos que desafiaban los límites de la moralidad y la humanidad. La Unidad 731 es el ejemplo más claro de este abuso de poder. Liderada por Shiro Ishii, esta organización se estableció en Manchuria con el pretexto de prevenir epidemias y desarrollar vacunas. La realidad, sin embargo, era mucho más siniestra. La Unidad 731 estaba destinada a crear y probar armas biológicas utilizando a seres humanos como cobayas. El laboratorio del horror. La Unidad 731. Los prisioneros, mayoritariamente chinos, rusos, coreanos y mongoles, fueron sometidos a experimentos atroces. Se les infectaba deliberadamente con enfermedades como el ántrax, la peste bubónica y el cólera, mientras los científicos estudiaban cómo estas infecciones se propagaban en el cuerpo humano. Muchos de ellos fueron sometidos a vivisecciones sin anestesia para examinar los efectos internos de las enfermedades o de heridas infligidas por armas experimentales. Además, la Unidad 731 desarrolló métodos para dispersar enfermedades a gran escala, incluyendo bombas biológicas llenas de pulgas infectadas con peste. Estas bombas se lanzaron sobre poblaciones civiles, causando epidemias masivas. Los efectos fueron devastadores, con miles de muertes que dejaron cicatrices imborrables en las comunidades afectadas. La masacre de Nanjing, un genocidio ignorado. Mientras la Unidad 731 operaba en los laboratorios, el ejército japonés ejecutaba una campaña de terror en el terreno. Uno de los episodios más atroces fue la masacre de Nanjing en 1937, conocida también como la violación de Nanjing. Después de capturar la ciudad, las tropas japonesas llevaron a cabo una serie de crímenes brutales durante 6 semanas. Las cifras varían, pero se estima que más de 200.000 personas, entre civiles y soldados desarmados, fueron asesinadas. Miles de mujeres, desde niñas hasta ancianas, fueron víctimas de violaciones sistemáticas, muchas veces seguidas por su ejecución. Sun Caiwei, un historiador chino, describe escenas escalofriantes. Personas quemadas vivas, enterradas en fosas comunes o utilizadas para juegos macabros por los soldados, como competencias para ver quién podía decapitar más prisioneros en menos tiempo. La brutalidad alcanzó niveles tan altos que incluso algunos diplomáticos extranjeros presentes en Nanjing quedaron horrorizados por lo que presenciaron. El impacto cultural y político, el trauma de Nanjing y los horrores de la Unidad 731
31 dejaron heridas profundas en las relaciones entre Japón y los países vecinos. La negación y el revisionismo histórico por parte de algunos sectores nacionalistas japoneses han avivado las tensiones entre Japón, China y Corea del Sur. Estos incidentes no solo reflejan la deshumanización durante los conflictos armados, sino también cómo la memoria histórica puede ser un campo de batalla en sí mismo. El cine y la literatura han sido vehículos importantes para mantener viva esta memoria. Obras como Black Sun, The Nanjing Massacre y Men Behind the Sun retratan con crudeza los crímenes del ejército japonés. Estas producciones, aunque a menudo censuradas o criticadas por su contenido explícito, buscan confrontar al público con la realidad de estas atrocidades, recordándonos el precio de la indiferencia y la necesidad de justicia. ¿Por qué debemos hablar de estos temas hoy? Porque la historia, si no se recuerda, tiende a repetirse. Las armas biológicas y los experimentos con seres humanos no son cosa del pasado. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, hemos visto casos de uso de armas químicas y biológicas, desde el gas mostaza en la Primera Guerra Mundial hasta ataques recientes en conflictos modernos. La historia de la Unidad 731 y la masacre de Nanjing nos enseña la importancia de la ética en la ciencia, la necesidad de regulaciones internacionales estrictas y el valor de proteger los derechos humanos incluso en tiempos de guerra. La Unidad 731 y la masacre de Nanjing representan lo peor de la humanidad, pero también ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos evitar que algo similar vuelva a suceder. Nos recuerdan la importancia de valorar cada vida humana y de construir un mundo donde la ética y la compasión prevalezcan sobre el odio y la ambición. Al aprender de estos episodios, no solo honramos a las víctimas, sino que también fortalecemos nuestro compromiso de garantizar que el pasado no se repita. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo preservar la memoria y trabajar juntos hacia un futuro más justo y humano. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Los espero en una segunda parte para adentrarnos más en la historia de Japón y también nos vemos en otros episodios de historia, porque cada día se puede aprender algo que no sabías. También te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de YouTube y prender la campanita para que te notifiquen cada vez que suba un episodio nuevo. También que nos puedes seguir en Spotify. Gracias por llegar hasta acá.